Hola, me llamo Jairo. Estoy suscrito a este canal desde el principio. Me parece genial lo que se narra aquí. He escuchado todos los relatos que han compartido en este canal. Cada historia me parece increíble e interesante. Por eso quiero compartirles también la mía, porque pienso que hay sucesos que escapan a la lógica, que desafían las rígidas normas de nuestro mundo. Son como susurros de una dimensión oculta, ecos de una realidad paralela que se infiltra en la nuestra. En mi vida he presenciado uno de esos eventos inexplicables, un suceso que me llevó a cuestionar la naturaleza misma de la existencia y que me hace afirmar que los muertos no siempre se quedan en el más allá. A veces regresan. Todo comenzó así. Después de muchos años, volví a la casa de mis padres. Ahora viví en otra región, y desde que ellos habían muerto, prefería no volver a los lugares de mi infancia. No sé bien por qué, probablemente por miedo a que una cierta tristeza y nostalgia me invadiera y no me abandonaran nunca. Había decidido no alquilar la casa, y esto suponía tener que pagar por mantenerla, sin que me generase ninguna ganancia. Pero no podía imaginar a extraños viviendo en un lugar que para mí era sagrado. Le encargué a una vecina que le quitara el polvo y abrieran las ventanas un par de veces al mes, pero nada más. Ahora me encontraba frente al portón con la llave en la mano, la misma que usaba desde niño y que después de tantos años se había descolorido mucho. Entré y cargando la maleta comencé a subir las escaleras hasta el tercer piso. Por suerte, no encontré a nadie. No tenía ganas de saludar a los viejos vecinos ni de conocer a los nuevos. Abrí la puerta y todo el apartamento estaba en penumbra, casi a oscuras. Intenté encender la luz, pero después del clic del interruptor, recordé que primero tenía que subir la palanca del interruptor general. Lo encendí y de inmediato, como un telón que se levanta en un teatro, la sala de estar se reveló ante mis ojos. Era un paisaje nostálgico, lleno de telas descoloridas y sábanas viejas que cubrían todos los muebles, como fantasmas del pasado que se negaban a desaparecer. El aire estaba impregnado de un olor a polvo y a años de recuerdos olvidados. Recorrí las demás habitaciones, cada una un espejo de la anterior, un eco de mi vida pasada. Todo estaba exactamente como lo había dejado 7 años atrás, como si el tiempo se hubiera congelado en ese lugar. Mi antigua habitación, ahora un almacén de recuerdos, estaba repleta de cajas apiladas, una encima de la otra, formando una muralla que impedía alcanzar la ventana. Después de esta mini inspección, me acomodé en el silencio abrumador de la habitación. No había regresado solo para revisar el apartamento, sino también para recuperar algunos documentos importantes. Con un sentido de urgencia, comencé a buscar dentro de las cajas, antes de que se hiciera demasiado tarde. Mi habitual suerte, siempre jugando al escondite conmigo,
no me permitió encontrarlos de inmediato, sino solo después de haber abierto al menos 5 o 6 cajas. Al llegar a una caja llena de viejas cintas de VHS, me detuve a mirarlas. La mayoría eran películas grabadas de la televisión, como Rambo o Depredador. Eran un verdadero tesoro de películas. Luego, en el rincón más profundo de la caja, mis dedos tropezaron con un viejo videocassette. Era una cápsula del tiempo, donde mi padre había grabado meticulosamente muchas de las películas familiares que rodaba con su videocámara durante los días festivos o las vacaciones. Una actividad que abordaba con una pasión casi palpable. Al leer los títulos, una gran sonrisa se dibujó en mi rostro. Un espejo de la alegría infantil capturada en esas cintas. Eran todas tomadas entre mis 4 y 12 años. Fiestas de cumpleaños llenas de globos y risas. Excursiones a parques soleados y partidas de fútbol en campos polvorientos. A pesar de la ansiedad que me provocaba la idea de que esas viejas imágenes pudieran desatar en mí una avalancha de nostalgia, decidí que después de la cena las vería. El viejo VHS todavía estaba en la repisa del mueble de madera que sostenía el televisor. Como un milagro de otra época, se encendió y comenzó a reproducir el primer videocassette sin problemas. Era una Navidad de 1985. Yo tenía 6 años y estaba abriendo los regalos con una inocencia y alegría que solo un niño puede tener. La calidad del video era muy baja, como una pintura antigua desgastada por el tiempo, pero se podía reconocer a todas las personas grabadas. Allí estaba mi madre, joven y radiante, mi tía con su risa contagiosa y mi abuela, moviéndose en la habitación, riendo y bromeando. Mi padre, siempre detrás de la cámara, se desplazaba grabándonos a todos los del grupo familiar. En un momento, mi mirada se detuvo en una figura particularmente oculta. No lograba distinguir de quién se trataba. Era un hombre sentado en un sofá, con las piernas cruzadas y mirando en mi dirección. Su rostro estaba oculto y no lograba recordar quién podría ser. Lo más seguro es que se trataba de un amigo de la familia. Seleccioné otra cinta de video del montón, tomada al azar. Era un viaje en el tiempo a mi 8º cumpleaños. La grabación comenzaba poco antes del momento culminante, el soplar de las velas. Me encontraba rodeado de amigos, sus rostros llenos de expectación y alegría. Delante de mí, una gran torta cubierta de una crema blanca y esponjosa dominaba la escena, con 8 velas encima, listas para ser apagadas. Soplé con todas mis fuerzas, enviando las llamas a un baile frenético antes de extinguirse. Enseguida, la habitación estalló en gritos de júbilo y canciones típicas de cumpleaños, llenando el aire con una alegría festiva. Mi padre, haciendo siempre de cineasta, se acercó para luego hacer un primer plano de sí mismo. Su rostro estaba lleno de orgullo y felicidad. Después de una panorámica de las demás personas presentes, mi mirada se detuvo en una figura desconocida. Un hombre de pie en un rincón. Retrocedí y pausé la imagen para verlo mejor. Tenía el cabello negro corto,
un rostro demacrado y pálido, una camisa blanca y una mirada que parecía vacía de emoción. Cuanto más lo miraba, más me parecía conocerlo, pero no podía recordar dónde lo había visto. Lo que sí era seguro es que era el mismo hombre del video anterior, solo que en ninguno de los dos casos pude identificar de quién se trataba. Con esta incertidumbre anidada en mi mente, me fui a la cama. Fue una noche agitada, llena de sueños inquietantes, hasta que me desperté de golpe por una pesadilla. En ella, la persona desconocida del video me perseguía y yo huía, pero sentía que mis piernas se movían como si estuvieran atrapadas en el barro. Mi velocidad disminuía poco a poco, hasta que sus brazos me bloqueaban y me tiraban hacia él. En el sueño, era niño de nuevo, indefenso y asustado. Al despertar, tenía el aliento entrecortado y un recuerdo emergió de las profundidades de mi mente. Recordaba que ese hombre era el protagonista recurrente de mis sueños cuando era niño. Lo había reprimido, pero al menos hasta los 14 años aparecía en mis sueños, incluso en los más bellos, que luego, tras su aparición, se transformaban en pesadillas. Intenté recordar más. Intenté entender si de pequeño había tenido algún trauma debido a esa persona, pero mi memoria no iba más allá del vago recuerdo de un sueño. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía, como una sombra en el rincón de mi mente, un enigma envuelto en el manto del olvido. Enseguida me sumergí en el mar de cintas de video. En cada una de ellas, él estaba presente, como un espectro silencioso que se deslizaba por los bordes de mis recuerdos. Lo vi en nuestra excursión a San Miguel Allende, en Guanajuato. Estaba a poca distancia de mí, una figura solitaria en la plaza, mientras yo, inocente y despreocupado, jugaba con una pelota. Era mi 10º cumpleaños. Me encontraba con mis amigos en un parque, lleno de risas y alegría. Él estaba allí, junto a un árbol, como una sombra oscura y silenciosa. Nos observaba. Incluso estaba en uno de mis partidos de fútbol, cerca de la red, vestido de la misma manera, con los brazos bajados paralelos al cuerpo, inmóvil como una estatua. A pesar de que ya no era un niño, empecé a tener miedo. Este hombre, siempre presente en los videos sin ningún motivo aparente, era aterrador. A pesar de que no hacía nada, su presencia constante era inquietante. Por la noche me metí bajo las mantas, buscando refugio en su calidez. Pasé la última noche en la casa con el corazón palpitando. No estaba nada relajado y prácticamente no dormí. Mi mente estaba llena de imágenes y preguntas sin respuesta. Solo pasó una cosa extraña, probablemente fruto de mi imaginación alimentada por la ansiedad. Me levanté para ir al baño y me pareció ver a ese hombre delante de la puerta de casa mirándome. Di un salto y encendí la luz inmediatamente, pero no había nadie. Solo la quietud de la noche y las sombras danzantes proyectadas por la luz. A la mañana siguiente estaba aturdido por la falta de descanso, pero a pesar de todo, decidí irme
lo más rápido posible. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás los fantasmas del pasado. Antes de bajar las escaleras, llamé a mi vecina, la señora que cuidaba la casa cuando no estaba. Quería despedirme y agradecerle. Nos conocíamos desde pequeños porque ella siempre había vivido allí. Tendría unos 3 o 4 años mayor que yo. Con una sonrisa amable, me invitó a entrar en su hogar, un espejo de mi propia casa en diseño y estructura. Comenzamos a conversar. Nuestras palabras flotaban en el aire mientras me sumergía en la familiaridad de su hogar. Justo como en mi casa, poco antes del pasillo que conducía a la zona de las habitaciones, había un mueble robusto que ocupaba toda la pared pequeña. Pero a diferencia de mi casa, este mueble estaba adornado con una multitud de fotos enmarcadas. Mientras hablábamos, mis ojos se desviaron hacia las fotos. Una en particular captó mi atención. Era una foto bastante vieja, descolorida por el paso del tiempo. En ella, sus padres sonreían a la cámara, su madre sosteniendo en brazos a una niña pequeña. Detrás de ellos, un grupo de personas, probablemente familiares, posaban para la foto. Entre ellos, un rostro me resultaba extrañamente familiar. El hombre inmortalizado por la cámara de video de mi padre. Tomé la foto en mis manos, el marco frío y liso bajo mis dedos. Le pregunté si la niña era ella. Sí, soy yo, unos meses después de mi nacimiento, junto a algunos familiares. Respondió con una sonrisa nostálgica. Con el dedo señalé al hombre y le pregunté quién era. Bueno, ese es mi tío, o mejor dicho, lo era. Murió un año después de esa foto por una fea historia, dijo con un tono sombrío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Hice un cálculo rápido. Había muerto cuando yo aún no había nacido. No era posible que fuera el hombre de los videos. ¿Qué quiere decir con fea historia, si puedo saberlo?, le pregunté, mi curiosidad luchando contra el temor creciente. Bueno, yo lo supe cuando ya era bastante mayor, porque solo me habían contado que el hermano de mi madre había muerto en un accidente. En realidad, lo encontraron muerto en su cama, estrangulado. Al parecer se quitó la vida. Era una persona con problemas de depresión, neurosis, psicosis, ese tipo de cosas. Pero en realidad no sé mucho más de él. Como te digo, falleció cuando yo tenía solo meses de nacida. Lo siento por decírtelo, pero murió en tu casa. Este apartamento era de mi madre y lo vendió a tus padres pocos años después de su desaparición, me dijo. Sus palabras cayendo como piedras en un estanque tranquilo. Tratando de mantener la calma, me despedí y me fui rápidamente, dejando atrás la casa y sus secretos oscuros. Desde ese día no he vuelto a la casa de mis padres y creo que nunca más volveré. Si te gustan los relatos de misterio y terror y te agrada este contenido, suscríbete al canal, que cada semana nos llegan nuevas historias de nuestros suscriptores.